El deleite es estudiar la palabra de Dios. Es bueno que se saque tiempo para inquirir en el texto sagrado, conocer estos temas que son de bendición. ¿Cómo es? Así es. Así que me he gozado escuchando al pastor Cerro Rubio, a quien he podido escuchar. Yo sé que otros exponentes. El pastor Rubio es muy pintoresco en sus predicaciones. Me gustan sus aplicaciones prácticas. Y creo que todo el contenido desde ayer, y me imagino que han gozado las buenas ponencias también de Ricardo Casado, con este material importante. Y creo que seguirá siendo de bendición lo que ustedes están pasando en este fin de semana. Que puedan disfrutar, que puedan estrechar los lazos de coinonía, de amistad, de hermandad, y que puedan recibir plenamente la bendición del cielo. Al ustedes escoger la cruz como base de las líneas exponenciales de este campestre, han escogido lo que es la base del fundamento de nuestra fe. Por muchas décadas a los adventistas se le señaló como legalistas. De paso, hay gente que no concibía un adventista hablar de gracia, de Cristo, de cruz, de Espíritu Santo, porque entendían, mucha gente tiene el concepto de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista hizo un énfasis en el asunto de los mandamientos. Esto tiene una explicación histórica. ¿Por qué en décadas pasadas, a principios del siglo pasado, y la iglesia adventista, la gente lo veía como una iglesia de la ley, del legalismo, del sábado? Porque hay un proceso histórico que ustedes deben conocer. Hay un proceso histórico. La iglesia apostólica, que fue la que fundó Cristo con los apóstoles, fue asediada por el paganismo. Y se introdujo en ella, en la iglesia apostólica, no solamente el cambio de nombre y hacerla universal, sino que se introdujo una serie de cosas que preocuparon al mundo cristiano. Así que los siglos pasaron y entonces Lutero y un grupo de reformadores vieron que la cúpula de la iglesia y los planes de la iglesia estaban rayando en una salvación por obras, porque en parte la decadencia del mundo cristiano a raíz del asalto de Roma a la iglesia apostólica, es bueno que conozcamos este principio. Desde la iglesia de los apóstoles, fundada por los apóstoles, el imperio romano siente preocupación porque ahora crucificamos a este Cristo, pero sus discípulos están trastornando el mundo con un mensaje de resurrección, de vida eterna, de esto. Entonces Roma persigue a esa iglesia apostólica y mata a todos sus apóstoles. Mata millones de seguidores, pero mientras más mataba, más gente se convertía al cristianismo. Así que la iglesia apostólica fue asaltada por una técnica que empezó el Imperio Romano, que fue esa máxima en 313 después de Cristo, que se le da a Constantino cuando se le dice: de la única forma que puedes vencer al enemigo es uniéndote a él. Así que el Imperio Romano decide asumir a la iglesia apostólica, a la iglesia cristiana, parte del imperio. Y ahí entonces pasa la iglesia a ser de Roma. Pero se cambian los fundamentos. Y aunque siempre Dios tuvo un remanente manteniéndose fiel a lo que decía la Escritura y a la realidad de que Cristo había dicho, muchos cambios terribles fueron en la iglesia, hasta el punto que se cobraba por el perdón de los pecados. Usted podía pagar por anticipado. Si usted quería matar a una gente, usted iba a la iglesia y le pagaba a ellos, al Imperio Romano, le pagaba eso. Le pagaba un pecado por anticipado. Por eso Lutero, cuando llegó a una catedral, encontró un señor borracho en la escalera de la catedral, siendo el sacerdote, dice: ¿por qué usted está así haciendo esta profanación al templo? Y el tipo le sacó una carta: no, yo compré este asunto.
Yo compré un perdón. Entonces Lutero y estos reformadores notan que hay una distorsión, y lo que más le preocupó fue la salvación por obras. Que la gente llegó a entender que se salva por las obras. Así que la gente iba de rodillas a hacer penitencia. No, si tú quieres, va de rodillas. Si tú quieres que Dios haga esto, a esto. Si tú quieres que Dios te haga esto, a esto. Entonces, esa base, cuando los reformadores ven la Biblia y notan que la salvación es por la fe en Cristo, se arma la revolución que terminó con el protestantismo y la división del imperio. Entonces salen los protestantes, Lutero y todos ellos, y se forman las diferentes confesiones porque todo el que no es católico es protestante, ¿estamos claros? Porque salen al protestantismo, eso sale Wycliffe, lo que creen en Wycliffe, los luteranos, y cada quien con muchas, y ahí entonces comenzó el otro lío, que mucha gente comenzó a creer cosas diferentes. Pero todo basado en que es la salvación por gracia y no por las obras que proclamaba el imperio que asaltó a la iglesia apostólica. ¿Me doy a entender? Sí. Quiero hablar con el mayor tacto posible, pero sin dejar de decir la verdad histórica, porque eso nos ubica. ¿Qué sucede? Que entonces el protestantismo cayó en otro riesgo. Se fue a una gracia barata. Porque el contrarrestar la salvación por obra del catolicismo lo hace creer en que somos salvos por la gracia. Hasta el punto que una vez salvo, siempre salvo. Hasta el punto que usted es salvo por la gracia y ya. O sea, se creó una situación. Entonces, lo interesante es que todo eso estaba profetizado en la Biblia. Si usted lee Daniel y Apocalipsis, hasta con fecha todo eso. Si usted se lee las 7 iglesias, hasta con fecha nota cómo iba a ocurrir, en qué tiempo iba a ocurrir cada cosa. Así que ya estaba prometido que Dios levantaría un remanente que sería reparador de portillo, que levantaría la verdad real. Entonces Dios levanta en 1844, cumpliéndose los 2300 días, levanta un pueblo que exalta la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tanto se distorsionó la salvación por gracia que se convirtió en una gracia barata. Porque la gracia no es una licencia para seguir pecando, sino un poder para vencer el pecado. Pero se veía la gracia como soy salvo por gracia. Entonces surge el movimiento remanente. 1844, del cual se mencionó hace un rato, de que tenemos 175 años que ocurrió, 1844. Entonces la iglesia remanente comienza a proclamar que la ley de Dios está vigente, la observancia. Para hacer y contrarrestar la gracia barata, hubo que hacer mucho énfasis en que la ley está vigente todavía. Así que el adventismo, desde 1844, el movimiento comienza a proclamar la observancia de la ley. Parece que el énfasis fue tan fuerte que la gente percibió al remanente como una iglesia legalista que solamente habla de la ley y del sábado. No fue hasta final del siglo antepasado, 1890 y tanto, cuando la iglesia comienza a percibir esa imagen que la gente está viendo. Y surgen grandes publicaciones como El Camino a Cristo, El Deseo de toda la gente. Más adelante, buenos autores como Morris Venden, ya en avanzado el siglo pasado. Y entonces se pone en la justa dimensión. Y la dimensión es sencilla. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, por gracia y por la fe en eso. Somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Luego, por esa fe, invalidamos la observancia a los mandamientos en ninguna manera, sino que confirmamos esa observancia. Es decir, la fe en Cristo, en lo que Él hizo por mí en la cruz, me apropia de su persona
y doy entrada al Espíritu Santo en mi vida y me pone en armonía con sus santos mandamientos. De manera que ahora guardo los mandamientos, no para llegar a salvarme, sino porque ya me salvaron. Eso es lo importante. El enfoque de voy a guardar los mandamientos para salvarme es incorrecto. El enfoque es voy a aceptar la gracia de Cristo que me transforma. Y luego el Espíritu Santo habitará en mí y producirá en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que lo que es imposible hacer o dejar de hacer por la carne, ahora será posible por el poder del Espíritu de Cristo que habitará en mi corazón. De manera que ahora no me jacto en que guardo los 10 mandamientos y que soy fiel a lo que Dios dice en su palabra. No me jacto de eso. Mi jactancia es que Cristo me salvó por la gracia. Y su poder santificador me pone cada día en armonía con sus santos mandamientos. Esto es muy importante porque cuando queremos abordar la cruz y el día de reposo, pareciera como que hay una distancia. Porque la cruz, símbolo de la gracia de Cristo, de la forma gratuita en que nos salvaron, de alguien que ya hizo todo por nosotros y que ya no hay más nada que usted le agregue a eso, porque todo lo que se necesitaba para salvarlo, o sea, usted, Cristo lo hizo por usted en la cruz del Calvario. Ese concepto claro y bíblico, entonces, ¿cómo encaja en la observancia de un día? ¿Cómo encaja a ser fiel a las normas buenas de la vida cristiana? Del buen vestir, del buen hablar, de cuidar la salud, de ser fiel a una esposa, de no hablar mentira. Porque el problema ha sido que si no entendemos qué significa soy salvo por la gracia y la fe de lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz, si eso no se entiende a primera vista, quiere decir que ya alguien hizo eso, ¿entiende? Y entonces no logra entender la gente que hicieron eso precisamente porque yo no podía hacerlo, y eso obra con el poder del Espíritu Santo un cambio en los pecadores que los convierte a la vida santa. Porque ya Cristo hizo lo que tú necesitabas en la cruz. Y estamos claros con la posición teológica, y no hay que hacer más nada ni agregarle más nada. No hay que agregarle más nada. Quiero explicar eso. Porque habían 3 opciones en las preguntas clave en las clases de cristología y justificación por la fe en toda universidad teológica. ¿Somos salvos por las obras? ¿Somos salvos por la fe en Cristo sin agregarle más nada? ¿O somos salvos por la fe en Cristo agregando las obras? Es una pregunta de escoger una de 3 respuestas que siempre es discusión profunda en las clases de cristología y justificación por la fe, que son 2 materias en cualquier universidad teológica, no importa de qué religión. ¿Somos salvos por las obras que hacemos? O número 2, ¿somos salvos por la fe en Cristo agregando las obras? ¿O somos salvos únicamente por la fe en Cristo? Entonces, eso pone a uno a pensar. Pero la realidad es que usted es salvo únicamente por la fe en Cristo sin agregarle más nada. Entonces, esa expresión que es correcta pone al pecador a decir, o sea, que yo acepto a Cristo y no tengo que agregarle más nada. Es cierto, pero él no lo entiende. Él lo que cree que es que acepto a Cristo y yo sigo en lo que estoy. Cuando él lo que tiene que entender qué significa aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo significa aceptar por la gracia lo que él hizo por ti y al mismo tiempo darle a él en tu corazón el único y mejor lugar, y él produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que tú no le agregas nada a tu salvación, él le agrega todo en tu obediencia. Pero si al aceptar a Cristo no hay un cambio en tu obediencia, la aceptación no se ha producido. Porque nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo el mismo. Nadie puede decir, yo acepté a Cristo por la gracia y seguir en pecado.
Porque la gracia no es una licencia para seguir pecando, sino un poder que nos capacita para vencer el pecado. De manera entonces que lo que ocurrió en la cruz tiene una trascendencia importante, porque Cristo me saca una nueva vida y me da la oportunidad de conocer la plenitud y andar en novedad de vida, en la mayor bendición que puede tener un ser humano, en su santificación. ¿Qué es santificación? Es el proceso maravilloso que Cristo produce en ti, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahora tú no vives cayendo en todos los errores en lo que te complicaba la vida, porque la gente se está complicando la vida, ¿sí o no? Cuando usted vive sin Cristo y es casado, por poner un ejemplo, pero usted está pendiente a otras cosas, usted se está complicando la vida. Cuando usted toma lo ajeno, usted se está complicando la vida. Todo lo que es el pecado es una complicación de vida, porque el pecado cobra maldición en la vida de un ser humano. Pero cuando yo acepto a Cristo de manera gratuita, su gracia, tengo la bendición de que me ha justificado allá. Y ahora Él comienza un proceso. Y para santificarme, Él me enseña sus preciosos mandamientos. Los graba en mi corazón y me hace caminar en obediencia. Y mucha paz tienen los que guardan la ley. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Mateo 5:16. Para que usted sepa lo que significa guardar los mandamientos de Dios, guardar un día y guardar normas en la iglesia, mire para qué es eso. ¿Para qué es que Dios nos santifica y nos pone en armonía con sus santos mandamientos? En otras palabras, el guardar los mandamientos de Dios, incluyendo un día de reposo, no tienen el objeto de salvarnos. Tienen el primer objeto de glorificar el nombre de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Las buenas obras no tienen el objetivo de salvarme. Cuando yo obedezco las cosas de esta iglesia, no me están anotando punto en el cielo. ¿Te escuchó eso? Cuando soy fiel a mi esposa, no me están anotando punto. Cuando soy fiel en diezmo y ofrenda, principios bíblicos, no me están anotando puntos. Cuando ayudo a un huérfano, a una viuda, no me están anotando puntos, porque los puntos que yo necesitaba para salvarme, me los anotó Cristo todos juntos en el cielo. Lo que pasa es que al yo sentir esa gracia que me salvó, le di apertura en mi corazón al Espíritu Santo, y ahora Él produce en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que yo quiero es hacer que mi Dios quede bien, glorificarlo a Él, y yo lo glorifico haciendo mi luz alumbrar para que se glorifique al Padre que está en los cielos. Así alumbra vuestra luz, no para gloria suya, no para usted jactarse de que usted siempre fue bueno y que merece la salvación. No, es para que vean vuestras buenas obras, los hombres vean cómo tú procedes ahora, y entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Y sabe por qué van a glorificarlo? Porque ellos mismos se van a asombrar. Ellos mismos se van a asombrar, pero lo que era fulano antes, lo que era fulano. Yo recuerdo, yo bauticé en San Cristóbal, como el 99 por ahí, en una campaña, a un joven que estaba perdido en la delincuencia, en la droga, una cosa terrible. Un tipo que en el barrio le tenía miedo, porque el tipo no barajaba pleito. Bueno, tenía muchas señales de machete y cuánta cosa, un tipo, y él se encontró con la gracia de Cristo y fue santificado por la gracia, y su vida comenzó en una obediencia diferente, y la gente comenzó a decir, ¿y ese no era fulano que era un machetero? Un día él mismo se encontró con ese cambio en su vida, porque entonces me tocó dar una campaña más lejos en Palenque, y él me dijo, mire, yo quisiera como ir siempre conversando con usted, para que hablemos, porque usted me permite ser su chofer en esa campaña. Y yo, bueno, yo estoy como 3 campañas seguidas, ayúdame. Entonces él iba manejando y hablaba, me hacía todas las preguntas que quería hacer.
Pero el incidente fue que un día alguien se nos atravesó. Un motorista de esos que hacen imprudencia hizo un asunto, y entonces se le para al frente y le dice de todo a él. Ustedes saben quién era ese tipo antes, ¿verdad? Y se para. Son de esos momentos, todo el que ha manejado ha visto que una de las cosas que más a usted le duele, cuando la gente hace una barra basada y entonces quiere venir a discutir a usted. Usted tiene que estar investido de arriba para no decir otra cosa. Y entonces a ese muchacho que recién lo acabo de sacar de una vida de gente que no baraja pleito, viene ese motorista a decirle de todo. El muchacho lo que hizo fue así, se recostó en el guía y comenzó a llorar. Yo le dije las palabras como conviene al tipo y lo pude afuerear, y el tipo llorando. ¿Y qué fue lo que te pasó? No, pastor, ¿usted sabe por qué yo estoy llorando? Me dice él. Porque ahora es que yo entiendo lo que es el poder de Dios. O sea, yo mismo no me conozco. Dice, yo no me conozco, pastor. ¿Y cuándo a mí la gente me hacía eso? ¿Cuándo a mí la gente me hacía eso? Por eso es que yo creo, me dice él, en un Dios que transforma, que ha transformado mi vida. Entonces, hacia alumbre vuestra luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros vemos el sábado, la ley, la buena vestimenta, la buena forma de conducirme, a dónde voy, qué no como, qué bebo, qué no bebo, cuando yo lo veo desde un punto de vista de obras, yo me pierdo y no lo entiendo. Pero cuando yo permito que lo que ocurrió en la cruz cambie mi vida y me santifique, entonces yo comienzo a aborrecer lo que antes me gustaba y comienzo a andar en novedad de vida. Y ando en novedad de vida no para que me anoten puntos, porque es que ya los puntos me lo dieron todo en el cielo, sino porque ahora quiero hacer que mi Padre Celestial quede bien. Y Él está haciendo una obra en mí tan grande que ahora yo quiero decir qué es lo más que hay que aprender para obedecer. Que fue una respuesta que le di a otro joven del barrio. Porque hubo un joven del barrio que me dijo, pastor, mire, usted ha demostrado con la Biblia muchas cosas buenas, pero que la Biblia es muy grande y yo como que hay demasiadas cosas que guardar y que dejar y que hacer. Y él me dijo, hágame una lista, porque usted es teólogo, hágame una lista de qué es lo mínimo que yo guardo de toda esa cosa y ya me salvo. Oiga, qué pregunta interesante. Muy sincera esa pregunta. Él dice, yo quiero saber, porque es que yo he leído allí, leo a Isaías, leo a Daniel, leo los 10 mandamientos, y leo como que hay muchas cosas que obedecer. Entonces, no hay una cápsula que usted me prepare, mira, con esto mínimo. ¿Quiere pasar con C? Tú, sí, con C. Con esto mínimo, tú haces de salvo. Y yo me quedé mirándolo. Porque él está haciendo sinceramente con su ingenuidad. Yo le dije una expresión que me acordé del texto de la inspiración. Y lo miré así, le dije, mira, cuando tú conozcas a Dios, como es tu privilegio conocerle, no andarás averiguando qué es lo menos que hay que hacer para salvarse, sino qué es lo más que puedo hacer para agradar al Dios que ya me ha salvado. Amén. Gloria a Dios. Es ahí. Cuando Dios decide plasmar en tabla de piedra su santa ley, el mundo se confundió. Con todo y que Dios tomó las previsiones. Dios tomó las previsiones para que no hubiera confusión ahí. Pero la gente se confundió. Y el mundo cristiano todavía hoy se confunde. ¿Por qué? ¿Qué provisión tomó Dios? Para que no hubiera confusión. Y aún la gente se confunde. Bueno, que siempre Moisés subía al monte y Dios le dictaba leyes. Y mira, escribe ahí. Para comer bien y evitar la salud, que se laven la mano. Para esto y esto y esto, Es que el asunto de la sanidad esté distante. Todo comenzaba y Moisés escribía. Y bajaba y le daba esas leyes al pueblo. Entonces la gente comenzó a llamar, esas son las leyes de Moisés, porque Moisés fue que la trajo. ¿Se entiende? Pero un día Dios quiere hacer una diferencia. Y le dice a Moisés, mira, lo que te voy a dictar ahora es delicado. Así que esta vez no traiga papiro ni esa cosa que tú aprendiste en Egipto, en esa universidad. Tú vas a traerme 2 tablas de piedra. Y cuando tú me busques esas tablas, tú te vas a quitar de ahí porque soy yo que voy a escribir. Oiga, ¿qué cosa es?
Moisés siempre iba y escribía y traía al pueblo. Jehová dijo esto, que hagan esto, que cuando una mujer de aluque los 40 días, todo eso está, todo lo que ahora la gente está, Dios lo había dicho como ley de sanidad, ley de forma, de convivencia, pero ahora dijo, no, ahora yo necesito que tú me traigas 2 tablas porque lo voy a escribir en piedra. Y no traigas cincel, que no va a escribir tú, soy yo que voy a escribir con mis dedos. Dios estaba haciendo provisión para que nadie vaya a llamarle a eso ley de Moisés. Porque Dios, que había grabado su ley desde Adán en los corazones de la humanidad, notando que el corazón del ser humano se iba endureciendo, Dios dijo, bueno, cuando viene a ver ya en el corazón no va a guardar nada de mi imagen. Así que yo tengo que escribirlo en un sitio que la gente sepa cuál es mi carácter. Por eso los 10 mandamientos es el carácter del mismo Dios. Por eso Dios decide escribirlo él mismo con sus dedos. Y cuando Moisés va contento con sus 2 tablas porque vio a Dios escribiendo, iba a contar a esa gente cómo fue que Dios escribió y lo que dijo. ¿Ustedes recuerdan la historia? Moisés contento. Qué lindo que usted vaya contento cuando el pueblo sepa esto que yo le voy a contar. Cuando el pueblo sepa cómo yo le voy a contar cómo Dios descendió y con su dedo escribió. Y mire estas palabras tan perfectas, que es perfecto su carácter. Qué decepción cuando bajó. ¿Recuerdan ustedes? ¿En qué encontró el pueblo? Desobedeciendo todo eso. Y un hombre que acaba de ver la santidad de un Dios tan maravilloso y tan bueno, toma un coraje tan grande que tumbó las piedras y las desbarató, ¿sí o no? Sí. ¿Te imaginas que Dios hubiese dejado esa tabla rota ahí? Hoy lo que están diciendo que ley de Moisés, que clavada en la cruz y que cuántas cosas, ¿cuánto nos dijeran hoy? Dios le dijo a Moisés, mira, búscate 2 tablas igualitas que la primera que rompiste y sube de nuevo aquí. Y sube de nuevo. Y cuando tú bajes, no te preocupes que esta vez la gente va a saber lo que es Dios declamando un poema. Yo la voy a declamar. Eso dice Éxodo 20. Que cuando él le lleva las tablas la segunda vez, Dios desciende. Y el mismo Dios declama como mejor poema sus 10 mandamientos. Los declamó el Señor y el pueblo los escuchó. Es bueno que usted sepa. Éxodo 20 dice que el mismo Dios declamó su santa ley. El pueblo la escuchó y fue tan impresionante la voz de Dios que la gente que estaba jugando 2 vidas se le acercó a Moisés. Mira, Moisés, dile a Jehová que la próxima vez que él vaya a hablar, hable contigo allá. Y entonces tú hablas con nosotros, porque fue terrible su presencia, fue terrible su voz. No sé si te han leído eso. Éxodo 20, impresionante. Oiga, miren qué privilegio rechazaron. Ojalá yo poder seguir oyendo la voz de mi Dios audible. Y ellos dijeron que no quieren oír a Dios. Que hable Dios contigo y tú nos dices a nosotros. Oiga, qué privilegio rechazaron. Y Dios le dijo, está bien, dile que está bien. El ser humano siempre rechazando la presencia de Dios. Siempre rechazando la presencia de Dios. Por eso noten ustedes que en todo el recorrido de la desobediencia del pueblo, Dios lo que dice, le di mis leyes. Oiga eso, Es como cuando usted tiene un hijo. Cuando esos hijos que usted le ha dado de todo y después de grande, entonces usted dice, ¿y qué fue? Yo le pagué la universidad, le enseñé, lo mantuve y esto, ¿y qué fue lo que hice mal? Por eso Dios dice, le di mis leyes. Pero note ustedes, ¿no? Lo más que Dios enfatiza no es solamente que le di maná, que nunca su ropa envejecieron. Le di mis leyes. ¿Qué significa le di mis leyes? Le di mi carácter expresado en ordenanzas. Por eso, la relación poderosa que tiene la cruz es que el ser humano quitó la vista de la realidad de los principios de Dios, de su ley eterna, y se nubló la realidad. Por eso Cristo en la cruz vino a vindicar al Padre, vino a justificar al Padre. Lo que ocurrió en la cruz es que Cristo justificó la imagen del Padre, su santidad, la santidad eterna de Dios. Así que en la cruz, la muerte de Cristo magnifica a un Dios justo. Por eso ustedes han visto el santuario y han escuchado que hay como un tonito que es bueno que ustedes conozcan, como que Dios está siendo juzgado. El salmista da bien el Salmo 51,
lo expresó también. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos, en la desobediencia del ser humano, está en juego la imagen de Dios. Porque Satanás está diciendo que la ley de Dios no se puede salvar, no se puede guardar. Por eso Cristo tuvo que venir a demostrar que podía guardar sus mandamientos. Pero hay un dato: Dios está siendo juzgado en todo el proceso del ser humano. Por eso cuando David peca, ¿conocen el famoso Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y todo esto lo digo para que seas tenido por justo cuando seas juzgado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que se sepa que tu juicio es puro, para que seas tenido por puro cuando seas juzgado, dicen en algunas versiones. Para que seas puro cuando juzgas, pero el sentido original es para que tú, en tu juicio, en el juicio que el universo sigue a tu persona, seas justificado porque tú eres bueno. Yo soy un pecador, dijo él, y tú eres bueno. Entonces, esa vindicación llega allí a la cruz. Pero Dios está tratando de salvar a un pueblo y darle sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque de nada le valdría al Señor pagar la deuda del pecado si ese pueblo sigue en el pecado. Por eso le di mis ordenanzas, los saqué. Todo el peregrinaje de Egipto a Canaán, de Israel, es un símbolo del peregrinaje nuestro hacia la Canaán celestial. Vamos desde este Egipto de pecado hacia la Canaán celestial. Así que Dios los saca de Egipto, los bautiza en el Mar Rojo. Importante eso, lo dice 1 Corintios 10 el apóstol Pablo. Los bautizó. Y qué interesante el bautisterio que creó. Nadie ha hecho un bautisterio así. Porque yo me pregunté, ¿cómo Dios va a bautizar? Porque es que para salir de la liberación, Dios tiene que lavar a la gente, limpiarlo y llevarlo a la zona de salvación. Pero en un pueblo grande, ¿cómo bautizaba Moisés toda esa gente? El apóstol Pablo dice que Dios improvisó un bautisterio de agua y nube. Así que abrió el Mar Rojo y en las paredes tenían que cosa, agua. Y entonces la nube los tapó. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 que todo el pueblo fue bautizado en Moisés en el agua y en la nube. Interesante ese texto. Para llevarlo ahora a un proceso de santificación, para que obedezcan mis mandamientos. Dios nos saca de este mundo de escoria, donde el pecado, que parece ser nuestro deleite, nos esclaviza y arruina nuestras vidas y la de la gente que amamos. Y Él nos libra y nos limpia con su sangre poderosa. Su trabajo en la cruz fue decisivo para eso. Y ahora Él nos santifica y nos lleva a un proceso de obediencia que nos da paz. Porque mucha paz tienen los que guardan la ley de Dios. Porque bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el plan de Dios. Santificarnos, nos da a nosotros su ley. Por eso, cuando da los 10 mandamientos, hay un énfasis en uno de los 10. Los 10 mandamientos son la ley completa de Dios. Pero ¿por qué Dios hace un énfasis en el 4º mandamiento? Porque en el 4º mandamiento Él usa la palabra acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque evidentemente no es un texto nuevo. Ya Él había hablado de esto. Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué cosa? ¿Por qué? Acuérdate. Entonces eso responde una pregunta. ¿Fue dado el día de reposo para los judíos? No. Porque cuando Dios entregó esa ley no existían los judíos. Primero se le entregó a Adán y Eva. Y todos los descendientes hasta el diluvio lo guardaron. El remanente siempre guardó el día de reposo. Después del diluvio vienen otra descendencia que se mantiene. Abraham sigue guardando el día de reposo y la santa ley de Dios completa sin tener que escribir. Su hijo Isaac sigue el legado. Isaac se le enseña a sus hijos, especialmente a Jacob. Y Jacob se le enseña a sus hijos, que entre ellos está Judá. Pero hubo un proceso de esclavitud donde los hijos de Israel, después que José se hizo poderoso en Egipto, fue y allá olvidaron todas las leyes de Jehová, que no había que escribirlas porque se la contaban de padre a hijo. ¿Se entiende? Cuando Dios los saca de Egipto, tiene que recordarle todo eso. Por eso es que tiene que escribirlo. Pero en el séptimo día él dice acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque el origen del sábado se monta a Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y Dios entregó ese legado. ¿Saben por qué hoy hay ateos? Gente que cuestiona a Dios, porque Satanás logró que se descontinuara la celebración semanal de la creación. Semanalmente la humanidad recordaba que Dios hizo el mundo en 6 días. Cuando Satanás logró quitar eso de la mente de los hombres y poner en desobediencia, entonces la gente anda preguntando que quién fue que hizo el mundo. ¿Que quién fue que hizo el mundo? Entonces, pero Dios siempre tuvo un remanente. Por eso cuando en el 321 ese remanente se resistía, porque cuando Constantino sitia la iglesia apostólica y la convierte parte del Estado, y en el 321 se tira un decreto de que todos los fieles adorarán en el venerable día del sol, cambiando la santidad del sábado al día del sol, que es el domingo, hubo un pueblo que se mantuvo fiel, que hasta la fecha todavía ha guardado no lo que el hombre dice, sino lo que Dios ha dicho. Entonces, si Dios dice una cosa, no hay hombre que pueda sustituirlo. Si en la Biblia Dios dijo una cosa, ¿por qué un hombre, sin haber nada en todo el texto bíblico que diga eso, puede decirle a usted que ese día se cambió al domingo? ¿Por qué cambiar la santidad del sábado al domingo? ¿Por qué? Si está claro que quien da sus mandamientos es el Señor, y nadie tiene autoridad para cambiarlo. Nadie tiene autoridad para cambiar lo que Dios mismo ha establecido. Busquen toda la Biblia. Busquen toda la Biblia y no va a encontrar. ¿Qué pretexto se encontró para convencer a la multitud de la iglesia apostólica de que ya no es sábado sino domingo? Un pretexto fuerte que todavía la gente lo proclama. Lograron convencer con un estribillo que todavía suena, que es mucho más importante la resurrección que la creación. Por lo tanto, dejemos de guardar el sábado, que es el recordatorio de la creación, y ahora guardemos el domingo, que es el recordatorio de la resurrección. Eso pareció aplausible.
Pero cuando te va a la Biblia, no encuentra en la Biblia que Dios haya dicho nada. Una cosa tan importante, Dios la hubiera dicho. Al contrario, lo que la Biblia dice es: mi ley es eterna, porque es tan eterna como el dueño de la ley. Porque la ley es el carácter de Dios. No matará siempre ha sido una ley eterna, desde siempre y para siempre, porque es el carácter de Dios. No robará siempre ha sido una ley eterna. Eso no puede variar. ¿Habrá un tiempo en que ya se pueda matar, se pueda robar? No, porque es el carácter de Dios. Y entonces allí mismo donde están esas leyes de no robar, no matar, allí está un mandamiento extraño para la humanidad, que es un día de reposo. Y entonces la cristiandad se pregunta: ¿pero por qué un énfasis en un día de reposo? Tan grande es el énfasis que no es un remanente que lo está haciendo ahora, que es la Biblia, que Apocalipsis 13 señala que la piedra de toque del final del conflicto será en base a un día de reposo. Lo que se va a desencadenar en este planeta, y escríbalo para que tenga más fe y ojalá y no se cierre la gracia cuando ya pueda verlo, es un día de reposo. Lo que viene como base de toque de pleito universal y religioso es un día de reposo. Ya se está escribiendo sobre eso. Ya se está opinando sobre eso. Ya el Vaticano ha hablado con la NBA, con Mayorlito, esa gente. Están negociando de que ese día no haya juego, para que la gente guarde el domingo como dice la Biblia. Y en la encíclica de Juan Pablo II, que me la leí entera. ¿Cómo se? Sí, la encíclica de Juan Pablo II, antes de morir. Juan Pablo II hizo una encíclica demostrando por qué tenemos que volver al reposo del Señor semanal. Y ahí mismo explicaba por qué hay que proponer a la NBA y a esas grandes empresas deportivas que respeten ese día en sus juegos, para que la gente esté en la iglesia adorando el domingo. Y él comienza con una teología tremenda, demostrando por qué semanalmente hay que adorar al Señor en un día de reposo. Y entonces yo me leí y me lo aprendí casi de memoria el capítulo donde él dice: ¿y por qué digo domingo y no sábado? Y yo vi con la maestría teológica que él manejó el juego de palabras, Juan Pablo II, Carlos Botila, ya fenecido. Él dice: ¿por qué todos los textos bíblicos en que he usado en mi teología para demostrar que debe haber un descanso semanal donde la gente adore a Dios y vaya a los cultos sagrados? ¿Por qué todos estos textos que he usado dicen de sábado y no domingo? Porque para él demostrar tenía que utilizar todos los textos que hablan de sábado. Dice: ¿y por qué uso textos que dicen sábado y no domingo? Entonces comienza: porque nosotros creemos que es más importante la resurrección que la creación. Oiga bien, nosotros creemos, no que Dios nos dijo en algún lugar la Biblia, ¿no? Nosotros creemos que es más importante el sábado, el domingo que el sábado, que la resurrección que la creación. Eso crea una situación. ¿Cuál es la situación? En que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios me hubiera dicho: ahora está el día, yo me voy por donde Dios me diga. Pero Dios ha sido firme en su palabra. Y Él no tiene variación. Y al contrario, lo que ha dicho, que en el tiempo del fin habría un remanente que esperaría y guardaría sus mandamientos, como dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y también en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es importante esto. En Isaías 56:1 y 2, aquí hay una escatología salvífica que es importante mirar. Isaías 56:1 y 2. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Aquí hay una escatología. 2 días de Jehová están por manifestarse. Isaías está hablando no solamente del primer advenimiento de Cristo, sino del segundo advenimiento. En el primer advenimiento, en la cruz, Dios iba a manifestar su verdadera voluntad y su santidad. Y en la cruz Dios demostraría que como su ley no podía ser cambiada, Él tenía que morir en lugar del pecador que violó la ley, ratificando su ley.
Y cuando venga el día perfecto de Jehová, entonces el juicio caerá sin mezcla de misericordia antes los que violan sus mandamientos. La pregunta que la gente se ha hecho con relación a la cruz y el día de reposo. El sábado fue clavado en la cruz. ¿Han oído ustedes decir eso? No, que eso fue clavado en la cruz. Entonces agarran unos textos donde clavó el pacto y cuantas cosas. Y se hace una teología media extraña. Clavó Cristo sus mandamientos en la cruz. Porque ¿qué es lo que es clavado en la cruz? Cristo acepta ser clavado en la cruz en tu lugar. Para pagar tu deuda de desobediencia. Miren qué incongruencia. Miren qué contradicción. No, porque Cristo clavó la ley en la cruz. Pero si era clavarla y quitarla, entonces ¿para qué moría? Porque solamente había que quitarla y ya te exime a ti de culpa. Cristo precisamente muere en la cruz porque no puede obviar que tú violaste sus mandamientos. Así que Él ratifica los mandamientos muriendo por ti en la cruz del Calvario. En otras palabras te dice, yo no puedo cambiar mi ley. Y mi ley dice que como has desobedecido mi carácter, que son mis mandamientos, mi ley, tú debes morir. Pero como yo te amo, yo muero en tu lugar. Y muere en la cruz, demostrando la vigencia de su santa ley. En el camino, a Cristo le hacían esa pregunta mucho. Que si Él iba a cambiar los mandamientos. Y Él dio una respuesta muy contundente en Mateo 5:17. No piensen que he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. Algunos quieren decir cumplir, es como que Él le va a dar cumplimiento. El verbo cumplir ahí es, sino para demostrar que pueden ser guardados. Yo vine a guardar la ley. Vine a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que significa. Sino que vine yo a cumplir, a enseñarle a ustedes cómo se guarda eso. Y entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si hubiese venido a clavar su sábado y su ley en la cruz, ¿por qué está prometiendo que va a dar vida eterna en la tierra nueva a los que lo guarden? Tenemos que ser analíticos con el texto griego. El apóstol Pablo, hablando en ese tenor del juego de la observancia y de los mandamientos, llegó a decir lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conoceré el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocer la codicia si la ley lo dijera, no codiciará. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando los 10 mandamientos ahí. Porque ¿dónde dice no codiciará? ¿Dónde que dice claramente el mandamiento de Dios? Esa expresión, no codiciarás. En Éxodo 20. Donde mismo dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Santiago fue más lejos. Y Santiago lo que estaba diciendo era que el que guardara toda la ley, pero vendiera en un punto, ¿qué cosa? Porque el que dijo, no matarás, también dijo, no cometerás adulterio. Ahora, si no mata, pero ya te hace culpable. Y está citando Éxodo 20, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no son los 10 mandamientos en la guerra del tiempo del fin. El problema es un solo mandamiento de eso. Y lo demostré una vez a alguien que estaba discutiendo conmigo. A mí no me gusta discutir, entonces estaba muy acalorado. Era un pastor protestante, entonces estaba muy acalorado y discutiendo, porque mira que el sábado, que ya eso está reunido, que entre mil cosas, y que usted el sábado, y que ya eso lo clamaron a la cruz, que ya no hay que guardar esos mandamientos, que los mandamientos están olidos y cuántas cosas. Y lo vi muy acalorado. Y bueno, está bien, olvidemos eso, sigamos hablando de otros temas eclesiásticos. Y nos metimos a administración eclesiástica. Fue intencional que lo hice, para que él mismo cayera donde él tenía que caer.
¿Cómo ustedes manejan? No, allá tenemos una disciplina muy buena, tenemos organización, forma, cuidamos que los hermanos cumplan las reglas, tenemos disciplina de esta manera, ponemos esto, defraternizamos de esta manera. Ok. Entonces, qué regla ustedes usan para imponer las ordenanzas? No, la Biblia, no somos bíblicos. Todo lo que hay que hacer y no hacer está en la Biblia. Yo, ok. Y cuando una persona en su iglesia roba, ¿ustedes lo disciplinan? Claro que sí, porque robar es malo. Y yo, ¿cómo es que cosa? Sí, robar es malo. Y robar es malo, le pregunté yo. Sí, pues búsqueme eso en la Biblia. Y le pasé la Biblia. Búsqueme donde dice, pero usted es teólogo. ¿Usted no es teólogo? Sí, yo soy teólogo, pero búsqueme en la Biblia, que yo quiero ver dónde lo dice. Porque usted disciplina a sus miembros porque roban. Entonces usted tiene que tener un asidero bíblico donde usted lo disciplina. Y dijo, pero claro, usted sabe. Pues. Y buscó a Éxodo 20, donde dice qué cosa, no robarás. Y yo dije, pero mire, ahí mismo, en unos versículos que están más para atrás, lea, ¿qué dice? Acuérdate del día de sábado para santificarlo. No buscó. Porque el problema no es los 10 mandamientos, el problema es un día. Le voy a decir algo, independientemente de cuál sea su confesión y su principio acerca de esto, el gran conflicto de los siglos del tiempo del fin se va a basar en la observancia de la ley de Dios, específicamente en el mandamiento que identifica al Creador, al Santificador, al Redentor y al dueño de la vida de la gente. Porque el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Entonces, Satanás va a querer borrar de la mente de los hombres la imagen de Dios. Cuando se ve a una gente obediente a los mandamientos de Dios, se ve la imagen de Dios en el ser humano, porque está en armonía con el carácter de Dios, que es su santa ley. Por eso, ese sello de Dios va a ser implantado por un falso sello que la Biblia, Apocalipsis 13, habla de una marca. La marca de la bestia, que muchos están distraídos en YouTube con un chip en la mano y en la frente y muchas cosas y tarjetas de crédito y todas las cosas que Satanás ha inventado. La marca de Dios no es más que una competencia. La marca de la bestia no es más que una competencia al sello de Dios. Ezequiel 20:20 dice que el sello de Dios y su pueblo es el sábado. La marca de la bestia es un falso día de reposo. Eso nosotros necesitamos comprenderlo. Santiago dijo lo que le dije a ustedes, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofender en un punto se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de qué cosa. Aquí Santiago está hablando del juicio. El código de ley en el cual se basa el juicio son los 10 mandamientos. Y esa es una evidencia de la vigencia de la observancia a los mandamientos de Dios. Muchos cristianos, hasta con megáfono, vociferan con mucha propiedad: arrepiéntanse que el juicio se acerca. ¿No lo han oído ustedes? Es incoherente eso, que usted por un lado vocee, arrepiéntese que el juicio se acerca, y por otro lado usted diga que no hay ley. Porque si usted cree que hay un juicio, ¿cómo es que cree que no hay ley? Porque no puede haber un juicio sin un código de ley. Si hay un juicio es porque hubo una ley que fue transgredida. Y el juicio que proclama toda la cristiandad va a ser, dice Santiago, en base a la ley de la libertad, como él le llama a los 10 mandamientos, la misma que él está citando aquí: no matarás y no cometerás adulterio, de Éxodo 20, en su contexto. Domingo o sábado, Satanás logró magistralmente que mucha parte de la cristiandad viera más virtud en la resurrección que en el reconocimiento del Creador que murió por las criaturas. Entonces, Dios, que quiso siempre mantener en la mente: yo soy el Creador, yo soy tu Redentor, yo soy tu sustentador. En esa celebración semanal, ahora Satanás lo volcó hacia una excusa
aparentemente buena como la resurrección, pero sin darle fundamento de permanencia. Por eso usted ve que la gente supuestamente guarda el domingo, pero cualquier domingo que quiera se hace cualquier cosa. Cualquier día que es de domingo va a la iglesia, o si hay una cosa no va, porque no hay una consistencia. En el sábado Dios fue claro. Dijo, este día vienen a adorarme. Este día no es de ustedes. Este día pertenece a Jehová. Al pasar la santidad del sábado al domingo con una excusa sencilla de resurrección, le quitan todo el fundamento de la adoración y parece hasta opcional. Hasta el punto que la cristiandad no guarda ningún día, salvo cuando en el tiempo del fin venga una imposición obligatoria. Pero he entendido que todo lo que Dios hace es eterno, porque es su propio carácter. Porque Satanás se empeña en borrar el día sagrado, porque así logró quitar la mente de Dios, a Dios de la mente de los hombres, y por eso hoy tenemos ateos y gente cuestionando si Dios existe, si fueron 6 días, quién creó y cuándo creó. Fue un plan bien trazado, pero Dios tiene promesa para el que obedece. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Isaías 58, 13 y 14. Y en la tierra nueva se va a guardar el sábado. Es el dato importante que la Biblia tiene. Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hasta en la tierra nueva se guardará el día de reposo. Por eso hago un llamado reflexivo. La verdad no tiene el objeto de ofender a nadie. Tiene el objeto de inquietar nuestras mentes. Y en esa inquietud de la mente nos pone en contacto con el cielo y nos hace mirar las cosas desde donde Dios quiere que la veamos. Hay una realidad. Dios existe, tiene una santa ley que es eterna y viene por segunda vez para salvarte. Y en la cruz todo eso está dicho. ¿Usted sabía que todo eso está dicho en la cruz? Todo eso fue lo que Dios dijo en la cruz. Mi ley es perfecta, no se puede variar. Por eso, para salvar al ser humano que la ha transgredido, yo muero en su lugar. Y entonces muere el viernes en la tarde. ¿Tenía poder para resucitar esa misma noche al otro día, sí o no? Sí. Dice el texto bíblico que cuando las mujeres fueron a preparar el cuerpo, le agarró el sábado y dejaron todo listo y reposaron conforme al mandamiento. Y el mismo Cristo descansó el mandamiento en la tumba de José de Arimatea. Y el domingo temprano se levantó con poder, dando el decreto que destruyó la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Se olvides la muerte en victoria. Y se levantó con poder. De manera que resucitó el domingo, precisamente porque descansó el sábado. Sí, entonces la gente habla de 3 días. Él dijo 3 días. Lo que pasa es que nosotros entendemos que 3 días tienen que ser 24 horas. 3 días es que viernes, sábado y domingo. No tiene que ser necesariamente perfectamente 24 días. 24 horas. Es viernes, sábado y domingo. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra. Murió el viernes, desposó el sábado y resucitó el domingo. Demostró que su ley es eterna. Hermano, que Dios nos bendiga. A veces sería más fácil uno creer lo que sería más fácil de guardar, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
y Dios nunca abandonará al que guarde sus mandamientos. Que Dios le bendiga.